Bienvenidos a un video más de Arquideas. En esta ocasión hablaremos un poco sobre capas o layers de AutoCAD. Primero que nada veamos qué es una capa. Una capa es un sistema de clasificación dentro del dibujo de AutoCAD. Sirve para facilitar el manejo de los dibujos, ya que hace más fácil el imprimir y entender los planos. Lo primero que vamos a ver será cómo crear una capa nueva. Para esto activamos el comando capa, que es LA, o nos vamos a esta parte de aquí donde dice Layers Properties. La activamos y nos va a aparecer un cuadro como este. Nos vamos al pequeño icono de acá que dice New Layer y se nos creará una nueva capa, la cual tendremos que nombrar. En esta ocasión le voy a poner líneas de trazo. Doy un clic afuera y se crea. Entonces esta es nuestra capa nueva. Y aquí tenemos una serie de propiedades que podremos modificar. Las más importantes son esta de aquí, el foquito, que sirve para prender o encender la capa. Esta propiedad sirve para bloquear la capa o desbloquearla. Esta sirve para apagar o prender la capa al momento de imprimir. Aquí podemos modificar el color de las líneas que se encuentren dentro de esta capa. Por ejemplo, colocaré el color rojo para esta capa. Aquí podemos modificar el tipo de línea que manejemos. Colocaré una línea discontinua para que se vea en el ejemplo. Esta pequeña parte de aquí es para modificar el grosor de la línea. La dejaré con un grosor de 0 para que sea lo más delgada posible. Esta ventanita de aquí nos sirve para activar o desactivar la capa dentro de una viewport. La viewport es una ventana que tenemos de este lado de acá. Entonces esta es la nueva capa, se crea con el icono de aquí y estas son algunas de las propiedades que podemos manejar dentro de ellas. Ahora, ¿cómo colocamos los objetos dentro de una capa? Lo primero que vamos a hacer será dibujar dichos objetos. Por ejemplo, esta línea que tengo aquí, supongamos que va a ser un muro. Entonces ya que tenemos dibujados los objetos, lo único que tenemos que hacer será seleccionarlos, ir a esta parte, esta pestaña que dice Layer, dar un clic para que se desplieguen todas las capas y buscar la capa en donde queramos ubicar esas líneas. Nosotros la vamos a colocar en esta de líneas de trazo, que es la que acabamos de crear, y observen cómo tiene las propiedades que le otorgamos a la capa. Una línea roja discontinua con un grosor delgado. Entonces de esta manera iremos clasificando los objetos del dibujo. Como tip les recomiendo hacer las capas primero y colocar el nombre de acuerdo a las cosas que queramos colocar dentro de ellas. Por ejemplo, yo tengo aquí uno que dice muros de carga, proyecciones, ventanas, mobiliario, mobiliario fijo, ejes y demás. Todo esto ayudará a clasificar y organizar de mejor manera lo que es el dibujo. Este pequeño dibujo que tengo aquí ya está de acuerdo a las capas. Y observen lo que podemos hacer una vez que tenemos todo organizado de acuerdo a las capas. Hay tres comandos que son de mucha importancia o que son muy útiles a la hora de dibujar y de tener en cuenta las capas. El primero de ellos es Lay Off, que sirve para apagar las capas. Es este. Damos un clic y seleccionamos la capa que queramos apagar. Por ejemplo, supongamos que no ocupamos en este momento todo el mobiliario. Entonces apagamos la capa y desaparece. Supongamos ahora que no ocupamos el mobiliario fijo, que son los baños. Seleccionamos y se apagan las capas. De esta manera podemos ir limpiando lo que es el dibujo sin la necesidad de ir borrando los objetos. Borraré esta de muros de carga. Me pregunta que si estoy seguro de querer borrarla, ya que esta es la capa en la que estoy actualmente. Le digo que sí. Y se va. Ok, ese es el primer comando. De acuerdo, el primer comando para manejar las capas. El segundo comando es encenderlas. Una vez que ya apagamos las capas y realizamos todo lo que queríamos, tenemos que regresar los objetos al dibujo, así que el siguiente comando es Lay On. Activamos y regresan todos los dibujos que habíamos apagado mediante las capas. Okay, entonces ese es el segundo comando. El tercer comando muy importante también es Lay ISO.
que sirve para aislar alguna capa en específico. Por ejemplo, supongamos que ahora, en vez de eliminar el mobiliario, nosotros lo único que queremos es el mobiliario. Entonces damos la ISO, Enter, y nos pide que seleccionemos la capa. Seleccionamos la capa de mobiliario, damos un Enter y se queda solamente lo que esté dentro de esa capa. ¿Okay? Igual, para regresar todas las cosas al dibujo, activamos Lay On y regresa todo. Por eso es muy importante manejar el dibujo de acuerdo a las capas. Como tip, les recomiendo crear una pequeña plantilla con las capas que más utilicen e ir dibujando y clasificando las cosas de acuerdo a esas capas, para que así puedan tener una mejor organización y que se les facilite a la hora de modificar o de crear nuevos proyectos. Eso es todo por el video de hoy, nos vemos en la próxima.